El mensaje de hoy se titula, ¿cómo se titula el mensaje de hoy? Lo que queda del remanente. Así se titula mi mensaje de hoy, lo que queda del remanente. Recién la pastora Cristina hacía una mención de que hay muchos, y la verdad que sorprendentemente hacíamos un conteo entre 6, 7, 8 pastores en un lapso de pocos días que han partido con el Señor. Y realmente el Señor está llevando a lo suyo. Él está haciendo ya una cosecha, está llevando a los suyos. ¿Estás preparado para ir con el Señor? ¿Estás preparada para ir con el Señor? Bueno, la palabra del Señor, como siempre decimos, es agua que purifica nuestros corazones. A medida que nos exponemos a ella, a medida que estamos en contacto con ella, ella produce en nosotros una limpieza. Nos exhorta, nos redarguye, nos disciplina, nos sana. La palabra del Señor, eso es lo que hace. Así que nos exponemos aquí para oír la palabra del Señor. Bien, como ustedes saben, yo utilizo varios versículos. Ustedes anotan, siempre tienen su anotador allí, su lapicerita, no sé si están con el mate o con... Bueno, la pastora Cristina está con el mate allí, así que, bien. Lo que queda del remanente. Tomando así un popurrí de notas, de textos bíblicos, leo, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí lo que estamos viendo es una pregunta que plantea el Señor, ¿a quién? Es decir, cuando uno dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Es porque realmente no hay muchos. Ezequiel 22:30, les dije que es un popurrí, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no las destruyese, y no lo hallé. Ahí hay una expresión de tristeza y de lamento del Dios Todopoderoso. Qué impresionante. Él buscó y no los halló. Buscó personas como Moisés, buscó personas como Isaías, como Jeremías, personas que se ponían delante de Dios y clamaban por el pecado del pueblo, por los propios pecados, pidiendo misericordia al Señor. Lo busqué, dice el Señor, y no los hallé. Otro texto por ahí también que hallé así, ¿no? Buscando así rápidamente, Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando dice ninguno, más adelante dice ninguno, está diciendo ni uno solo. Otro texto, Lucas 10:12, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, la mies, es decir, ya la cosecha está lista, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, ahí tenemos a la pastora Cristina y nuestro clamor continuo, Señor, levanta obreros, levanta hombres y mujeres fieles, Señor. Y amados, encontrar uno es una perla, es un diamante en medio de tantas cosas. Otro, Juan 4:23, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Estoy leyendo la versión Biblia lenguaje sencillo, es un texto muy conocido, Jesús hablando allí con la mujer samaritana. Ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Otra vez el Señor buscando. Segunda de Reyes, capítulo 19. No lo busquen, después ustedes tranquilos lo anotan, después lo ven tranquilo. Dice, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración
por el remanente que aún queda. Ahí aparece la palabra remanente. Anoten allí en sus anotadores, remanente. Y Esdras, capítulo 9, ustedes tienen que buscar el texto, esa sería la tarea para el hogar, ¿no? Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente fiel o libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Bueno, aquí tenemos una sala de video Google Meet. Tenemos unos 29 o 30 participantes. Podríamos decir con certeza que si en este mismo instante sonara la trompeta, ¿nos vamos todos? Son preguntas inquietantes, son preguntas que nos ponen a veces un poco nerviosos, ¿no? Pero realmente o somos el remanente fiel o estamos en la corriente de todo lo que está pasando en este mundo. Vayamos a nuestro libro central, mis amados. Ahora sí, Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar tomando Jeremías, varios textos y varios capítulos. Tenemos varios hermanos que están siguiéndonos también desde Chaco. Juan Ramón Ojeda, Dios te bendiga. Mari Vera, de Lanús, Dios te bendiga. Están los hermanos allí presentes. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Bueno, todos estos datos que estamos viendo de reinado, de tiempos y espacios, nos está documentando que esto sucedió. Si uno busca en la historia, en los anales de la historia, va a encontrar que en los libros de historia esto sucedió. Versículo 4. El Señor me dijo el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Versículo 6. Oh soberano Señor, dice, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Se excusa Jeremías. Señor, soy demasiado joven. Bueno, no era tan chiquito tampoco. Algunos piensan que Jeremías tenía 8 años. No, era ya un joven. Y él decía, soy demasiado joven. Se excusaba, como se excusó en su momento Moisés, cuando dijo que era tartamudo, cuando se excusó Isaías y mismo Samuel. Samuel sí era niño, Samuel era un niño chiquito. Todos comenzaron a excusarse cuando el Señor le llamó. Y a veces nosotros también hacemos la nuestra, ¿no? Versículo 7. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. 8. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Entre otros mensajes que Dios le da a este varón llamado Jeremías, que Dios lo levanta del montón, porque el pueblo estaba adormecido en la liturgia de la religiosidad. Hacían todo lo que Dios había mandado, pero lo hacían religiosamente. Y el Señor comenzó a apretar el corazón de este varón, de este joven, para que se levantara como voz de Dios. Y amado, amada, el Señor nos levanta a nosotros los pastores como voz de Dios. Y a ustedes también que están allí con deseo de servir al Señor, pídanle al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra.
Bueno, el Señor dice en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el versículo 1 del capítulo 16, anótalo, como detalle, ¿no? Que lo que Dios le dice a este hombre, Jeremías 16, 1 al 2, el Señor me dio otro mensaje: no te cases ni tengas hijos en este lugar. Era un joven promedio, dicen los eruditos que tenía un promedio de 20 años. Un joven con deseos de tener esposa, con deseos de formar un hogar. Y realmente, amados, muchas veces el llamado del Señor anula todos los demás proyectos personales. No te voy a decir que el Señor te va a llamar y no te vas a casar, no te asustes. Pero lo que te estoy diciendo es que el Señor cambia los caminos, porque los caminos de Él son más altos, los pensamientos de Él son más elevados. Esta sección que les acabo de leer, de que el Señor le dice no te cases, describe el día de desastre que se aproximaba. Comienza mostrando la soledad de Jeremías. Él es el transformado, Jeremías es transformado en un paria social debido a sus duros mensajes. Miren, amados, ¿saben qué? Les comento algo. Como estamos saliendo por Facebook y los mensajes se van haciendo mucho más públicos y todo el mundo tiene acceso a eso, ya nos están empezando a criticar. Porque nuestros mensajes son faltos de amor, nuestros mensajes son muy duros, tenemos que dar un mensaje de esperanza. Obvio que sí, que hay un mensaje de amor y de esperanza, amados, pero el mensaje, la advertencia de Dios a lo que ya estamos viviendo. Yo recuerdo al pastor Chuy hace años atrás, hace 7, 8 años atrás, que se paró cuando estuvo aquí y dijo, no vienen tiempos mejores, esto se va a poner peor. Y la verdad es que uno puede llegar a decir, qué mala onda, che, queremos escuchar una palabra que nos levante el espíritu, ¿no? Pero es una palabra profética. Y nosotros debemos aferrarnos al Señor y nosotros vamos a vivir una vida abundante, una vida llena de plenitud, de gozo, no llenos de miedo. El Señor nos está llamando a ser atalayas. El Señor nos está llamando a anunciar. Entonces, claro, Jeremías comenzó a hablar así y se transformó en un enemigo público, porque sus mensajes eran duros. Y además le criticaban su estilo de vida célibe, porque Dios le dijo que no se casara, ni tener hijos, ni tomar parte en los funerales y en los banquetes. Y esta sección concluye con otra súplica para evitar el juicio, a volverse a Dios. Sin embargo, el pueblo no hizo caso a las palabras de Jeremías. Y la primera ola de destrucción vino casi de inmediato, en el año 605 a.C. El segundo juicio de Dios vino en el año 597 a.C. y Judá quedó totalmente destruida. En el año 586 a.C., porque se cuenta al revés, ¿no? El número va decreciendo. La orden dada a Jeremías de no contraer matrimonio suponía un sacrificio muy grande para el profeta. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? El matrimonio con una numerosa prole era signo de bendición divina. En aquel tiempo los patriarcas tenían muchos hijos, mientras que la esterilidad era un símbolo de maldición. Por otra parte, Jeremías era por temperamento afectuoso, comunicativo y por ello inclinado hacia una vida familiar e íntima. Sin embargo, por orden de Dios, debe abstenerse del matrimonio para ser como un símbolo ante sus compatriotas de la desventura que les esperaba. La vida de Jeremías debía ser una ofrenda total, un sacrificio vivo ante una misión ingrata, porque el Señor lo envía a un pueblo duro que no le iba a escuchar. La de comunicar de parte de Dios los castigos que habían de caer sobre la sociedad. El celibato del profeta sería un anuncio permanente de la suerte que esperaban a los padres que se verían privados de sus hijos por efecto de las guerras y las pestes devastadoras que vendrían. La mortandad sería total, que no habrá ni quien los entierre,
Quedarán los cadáveres abandonados como estiércol, dice la palabra, sobre la tierra. Y el Señor, por amor, viendo ya el Señor lo que está por pasar, levanta al profeta y le dice: te he puesto. La palabra te he puesto literal es: te he nombrado para vigilar. Él tenía que vigilar al pueblo y hablar de parte de Dios, y bueno, en este caso era predicción de destrucción o restauración, según fuera la conducta, según fuera la respuesta del pueblo. Si el pueblo respondía afirmativamente y se volvía a Dios, lo que iba a haber era restauración y bendición. Se decía que de los profetas que hacían lo que ellos predecían, había que hacerse. Cuando un profeta de Dios hablaba, había que hacer caso, pues su palabra era la palabra de Dios. Y su palabra es un instrumento por el cual Dios hace las cosas. Dios no hace algo, déjame decirte este principio bíblico: Dios no hace algo sin primero avisar. La palabra y el hecho son para Él una misma cosa, para Dios. Y lo que su profeta dice es tan cierto como si ya estuviese pasando. La conciencia del profeta estaba totalmente absorbida, dominada por la palabra de Dios, porque él tenía una relación íntima con Dios, tan íntimo, unido, se sentía con Dios, que las palabras y los hechos de Jehová se describen como suyos. Fíjate lo que dice Jeremías 31:28, Jeremías 31:28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Te das cuenta? En los versículos anteriores leímos que el Señor levanta profeta, ¿para qué? Bueno, para arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. Y ahora el Señor está haciendo suya su palabra. ¿Por qué es suya su palabra? Ninguno de nosotros que predicamos debemos adueñarnos de la palabra como si fuese nuestra, porque es de Dios. Se presenta a Dios aquí haciendo lo mismo que dice que hará con su profeta Jeremías. Arrancar. Arrancar podemos tomar como contexto paralelo Mateo 15:13, anotarlo allí. Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Derribar, podríamos tomar 2 de Corintios 10:4, cambiando la metáfora un poco por una arquitectura, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. La palabra de Dios hace eso. Destruye fortalezas, argumentos de humana sabiduría que se levanta en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios es como esa bocha de acero, ¿viste? Que derrumban los edificios cuando van a hacer un derrumbe. Bueno, así. En el original hay un juego de palabras, el lintosh en hebreo, que es arrancar y derribar. Edificar y plantar es la otra característica de este profeta de la palabra de Dios. Ha de restaurarlos previo arrepentimiento. Otro principio bíblico: si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay salud, no hay sanidad. Por eso cuando da el consejo ahí el apóstol dice: si alguno está enfermo, la oración de fe sanará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. O sea, implica la sanidad y el arrepentimiento. Muchas veces venimos a Dios: Señor, sánanos, sáname. Sí, claro, el Señor sana, pero revisemos los corazones si no hay pecado, si no hay cosas que arreglar con Dios. Y el simple arrepentimiento, el simple volverse a Dios puede producir la sanidad automática. Hay casos y casos. Entiendo que la sanidad hay casos y casos. Pero deberíamos revisar como una posibilidad de que si estamos enfermos no será porque estamos en falta con Dios. Arrancar y derribar. En consecuencia, se pone primero la destrucción de las naciones y con mayor variedad de términos al hablar de la restauración.
Dios confirma el llamamiento de este tremendo varón Jeremías. Volvemos ahí, Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando. Y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Así como el almendro vela, porque el almendro es una planta, una flor, un fruto, que vela en medio de la naturaleza dormida, en medio del otoño, en medio del invierno. El almendro está ahí. Así Dios vela por el cumplimiento de su palabra relativa al castigo que está anunciando sobre la visión que el profeta ve. Y como madrugada el almendro vigilante entre los demás árboles, rápido el almendro florece antes que todos los demás. Así Dios madrugará para manifestar su justicia. Cuando todos están tranquilos en su sopor moral, en su letargo espiritual, el Señor ejecutará su palabra, cumplirá su palabra. Dice versículo 17, Jeremías 1: tú pues ciñe tu lomo, levántate y háblale todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es que, amado, amada, en este mismo momento, a mí mismo me da temor tener que hablar de juicios que vienen, tener que hablar de castigos, tener que hablar de situaciones terribles que vienen. Pareciera como el pastor mala onda, ¿no? El pastor que siempre está diciendo cosas feas. Pero es lo que Dios le dijo al profeta. El profeta sentía lo mismo. No, Dios, no me mandes a decir esto. Ve, dice, ve, porque si no lo haces te voy a quebrantar a vos. Y esa palabra es para nosotros, los ministros, los pastores. Jeremías recibe la orden de ser fuerte, como una ciudad fortificada, cosa que hizo por 40 años, sin perder su espíritu de humildad. Atención, ministros que recién comienzan o que desean servir al Señor, a veces se sienten Superman, sobre todo si Dios le da dones y todo, ¿no? Se sienten superhombres. Pero qué interesante poder aprender de este siervo Jeremías, que aunque Dios lo usaba y la palabra que Dios le daba para que soltase, se cumplía, él no perdía su humildad. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo? El pecado de obstinación. Jeremías 2:2, vamos al capítulo que sigue. Dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Yo he conocido un caso de una persona que una vez me contaba que él hace muchos años le estaba enamorado de quien era pues fue su esposa, ¿no? Y dice que él era un poco miedoso, ¿viste? Esas personas miedosas, ¿no? Que no le gusta ver películas de terror y todo eso porque no pueden dormir a la noche. Y este aquí que la novia, su enamorada, vivía del otro lado del pueblo y para llegar, y el camino era muy complicado para llegar, pero si vos pasabas por el medio del cementerio, llegabas en línea recta a la casa de la novia. Y él dice, me hacía el valiente por amor a esa chica. Y a mí me hacía reír, ¿no? Porque digo, es tan miedoso, pero aún dice que iba a paso apretado y veloz entre las tumbas para poder ver a su enamorada.
lo que hacía, ¿no? Pero después, al pasar los años, verle 30, 40 años después, él caminando por delante y su esposa con sus dos bebés al hombro y las bolsas a la otra cuadra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Como dice esta canción que pone cada rato mi vecino cuando se pelea con su esposo, se nos fue el amor. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares peligrosos, desolados. Podríamos rememorar la palabra del Señor en Apocalipsis 3 cuando dice: tengo contra ti que has dejado, que has perdido el primer amor. Apreciamos a un amigo leal, ¿sí?, que permanece fiel a su compromiso para no desilusionarnos cuando nos da una promesa. A Dios le complació cuando su pueblo le obedeció al principio, pero se contrarió, se molestó el Señor cuando empezó a haber infidelidad y falta de compromiso. Las tentaciones, amados, nos distraen de Dios. Pensá en tu compromiso original de obedecer a Dios y pregúntate si seguís permaneciendo fiel a esas promesas que le hiciste cuando el Señor te habló. ¿Te acordás de esa vez que conociste a Jesús? Esos primeros pasos, ¿te acordás cuán enamorado que estabas? Salías a la calle y le hablabas hasta los gatos le hablabas del Evangelio. Ahora hasta escondemos la Biblia, no queremos... en los Facebook, miren, hay hermanos que son cristianos, no te enteras que son cristianos porque ni un texto bíblico de casualidad ponen. Jeremías, capítulo 2, versículo 20. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste: no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante los ídolos. Pero fui yo el que te planté al escoger una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no podrás limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Versículo 23. Tú dices: esto no es cierto. Fíjate, amado, cómo nos clarifica estas traducciones, ¿no?, modernas. Esto no, Dios está hablando y el pueblo decía: esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camelia inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en épocas de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices: ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. ¿Qué te parece, no? Creo que, amado, amada, ya estos textos que leímos es para ir a acostarnos y meditar y hablar con el Señor y preguntarnos, ¿no?, en nuestro corazón. Como decía David: examíname, oh Dios, y ve mis caminos, si hay camino de perversidad. Jeremías compara al pueblo apóstata con un animal sin yugo. Ustedes van a ver que la característica de las personas que son rebeldes, que son idólatras, que terminan adorando a su sabiduría, sus pastores, su denominación, su seminario, terminan adorando no a ídolos, pero terminan adorando otra cosa, ¿no? Y Jeremías compara al pueblo con un animal sin yugo. La característica de estos rebeldes es que no se sujetan a la autoridad. Lo primero que hacen,
como decimos aquí en Argentina, se paran de mano contra el pastor, contra los líderes, contra los que están en autoridad. No, ¿y vos quién sos? ¿Y usted quién es? ¿Quién se cree? Y empiezan a hablar de tú a tú contra el ministro que Dios puso, no porque sea mayor que nadie, no porque el ministro sea súper santo, sino porque es puesto por Dios, ni siquiera por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Entonces, él rendirá cuenta ante Dios por las almas que le dio a pastorear. Entonces, las personas rebeldes e idólatras se comportan, como un animal sin yugo, como dice en otra escritura, gente sin ley. También la compara con una vid extraña y una mancha indeleble y un animal sin restricciones. Aunque Judá, dice el comentario bíblico, juró observar los mandamientos del Señor, quien la liberó de su yugo y de sus ataduras, ha ofrecido sacrificio sobre todo collado alto y debajo de todo árbol, donde los paganos rinden culto a Dios. Al hacer esto, estaban cometiendo adulterio espiritual como rameras, la compara también como rameras. Dios ha plantado a Judá como una vid escogida, dice el texto, pero ésta se degeneró. También habla de jabón y lejía, que es un mineral, un álcali vegetal, respectivamente. Y el pecado de Judá solo puede ser lavado por medio, atención, del arrepentimiento y no con jabones. El valle que habla es probablemente el valle de Ginón, o en hebreo Gehenna, que representa el infierno, donde se sacrificaban niños al culto al dios Moloch, que era una estatua ahí fea, una estatua de bronce que por dentro le ponían fuego y ahí depositaban a los bebés en sacrificios humanos. Hasta eso llegó al pueblo de Israel a hacer. Esta dromedaria, esta camella, dice la palabra, galopa, extraviada, es como un asna montés, era un animal que vivía libre, no se le podía domesticar y estaba acostumbrada al desierto, olfateaba el viento, indica que buscaba ansiosa, desesperada, sus amantes. Sus amantes no necesitarían ir a buscarla, porque ella buscaría a sus amantes. Es decir, amado, déjame traducir esto a nuestra vida cotidiana. No es caer en pecado, porque cualquier cristiano puede tropezar, cualquier cristiano puede equivocarse, cualquier cristiano puede soltarse la cadena, como se dice acá, ¿no? Debiera que no, porque dice la palabra del Señor, tengan dominio propio. Pero puede pasar, podemos fallar en alguna cuestión. Pero otra cosa es buscar, morar y practicar el pecado. Esta asna, esta burra salvaje, buscaba a sus amantes, buscaba a su espécimen macho para aparearse, obviamente. Y nos está diciendo a nosotros el Señor, exhortando que una cosa es como humano equivocarse y otra cosa es buscar pecar. Y eso es una afrenta contra Dios. Guarda tus pies. Y eso implica que no debes desprenderse del calzado para correr detrás de cualquier otro dios, de gente extraña. Y en aquel tiempo había un contraste entre Israel y Judá, porque el pueblo, después de la apostasía de Salomón, se dividió entre Israel y Judá. Lo podemos leer en Jeremías capítulo 3, siguiendo la línea de los capítulos. Jeremías capítulo 3. ¿Están allí todavía, hermanos? ¿Quedó un remanente fiel escuchando? Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, dice Dios, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra.
Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado. Versículo 11. Luego el Señor me dijo: hasta la infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. Amado, amada, lo que está aconteciendo en el mundo, la pandemia, las tristes pérdidas de vida, los desastres que vienen después de todo esto, son juicios de Dios. Es el espejo de la maldad del hombre. Los asesinatos, los crímenes que vemos por las calles, las situaciones de injusticia que se viven todos los días, ese espejo es la cosecha de lo que el hombre ha sembrado. Un país que aprueba, que respalda, que se enorgullece de un asesinato como el aborto, que se enorgullece de pisotear la voluntad de Dios, el diseño de Dios en la familia, en el matrimonio, donde se ha desvirtuado y se ha retorcido el diseño perfecto de Dios, de el hombre y la mujer serán una sola carne. Todo lo que estamos viviendo, amado, no es gratis. Y le sumamos a eso la infiel Israel, podríamos decir, esa parte de la iglesia que se llama iglesia, que se ha prostituido detrás de la economía, de la prosperidad, detrás de la mentira, del show y de tantas otras cosas. Y el Señor dijo: basta. Hoy estamos todos recluidos, hoy en cierta manera estamos todos hoy frenados, tanto los infieles como los fieles. Y los fieles son el remanente del Señor. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hoy es difícil, es complicado tener que comunicarnos a través de estos medios. Pueden pasar muchas cosas, se puede caer la señal, pueden, apagarse la luz, qué sé yo, puede justo venir un pariente a visitarte, aunque hoy no tendría que venir nadie a visitarte, pero bueno, o algo urgente salió y apagaste la computadora y perdiste el mensaje. Ya no lo vas, ya te da fiaca volver mañana o más tarde, volver a escucharlo y todo de vuelta, ¿no? Este es el momento que Dios te está hablando. Tomá la palabra. La llama encendida del amor y la pasión por nuestro Dios depende de nosotros, amados. Aviva el fuego del don que hay en ti. Y también entiendo que el Señor dice: no apaguéis al Espíritu de Dios. ¿Cuánto estamos orando? Yo me involucro, amados. ¿Cuánto tiempo apartamos para hablar con el Señor? Orar por nosotros mismos, orar por la familia, interceder por otros. ¿Cuántos otros están sufriendo? Hoy me contaba el pastor Juan las situaciones que vivió Rebeca. Aún ella estando en coma inducido, podía oír y estaba consciente de lo que estaba pasando, y hasta maltrato físico recibió. Amados, miren, lo que está pasando es terrible. En muchos casos abandonan a las personas allí en los hospitales, como ha pasado, me han contado no hace mucho, de una persona, en Pablo Podestá, una persona que murió en el pasillo, no la atendieron, no había camas, está todo muy complicado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Deberíamos levantarnos como vallado espiritual, haciendo brecha en el camino. Busca el Señor un remanente fiel y sigue hablando a su pueblo. El motivo de reforma que tuvo lugar bajo el rey Josías constituyó una renovación, porque cuando Dios hace algo es porque está renovando, está arrancando, está limpiando, está sembrando una palabra en nuestros corazones. No hay duda sobre esto. Mucha gente se volvió a Dios, pero fue tan popular porque para muchos no fue otra cosa que un retorno superficial a Dios. Algunos se volvieron realmente a Dios y otros superficialmente. En general, en lo que concierne a la nación, fue una experiencia superficial con Dios. Por eso el Señor la llama traidora y la llama infiel.
creemos que en el día de hoy existe un renovado interés por la palabra de Dios. De hecho, el jueves pasado hemos tenido una asistencia de unas casi 50 personas. Y tenemos un listado de 76 hermanos interesados en escudriñar la palabra. Amados, eso me habla de que hay realmente un renovado interés por la palabra. Y gloria a Dios por eso. Ahora nos toca a nosotros ser responsables en lo que les estamos entregando al pueblo. Y creemos también que más cantidad de gente está siendo salvada en el presente, más ahora que en cualquier otra época. Mucha gente está atemorizada. Y bueno, bendito temor que el Señor está trayendo a través de esta situación para que se acerquen a Dios. Pero tengamos cuidado. No se trata de una renovación espiritual o un avivamiento. Mucho de lo que vemos es superficial en general. Pero el Señor está hablando a su pueblo. El Señor está tomando de diferentes partes, de diferentes pueblos, ciudades y naciones a personas que realmente están interesadas en tener parte con Dios. Solo Dios sabe cuántos se convierten verdaderamente. Obviamente, si uno convive con un cristiano, dice por sus frutos los conoceréis, rápidamente nos daremos cuenta, ¿verdad? El versículo 11 de Jeremías 3 dice, y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá. Observemos que Dios está dejando en claro que el pecado de Judá era peor que el pecado de Israel. Las 10 tribus del norte, es decir, Israel, no habían tenido la misma oportunidad que la tribu del sur de Judá. La tribu del norte no tuvieron el templo y tampoco tuvieron una copia de la palabra de Dios. Por lo tanto, el juicio sobre Judá era mayor. Escuchadme, amado. Podríamos hacer una comparación también de personas que están buscando a Dios en diferentes religiones. De corazón están buscando a Dios. Y nosotros que decimos tener toda la palabra revelada, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, si nosotros, amados, traicionamos a Dios yendo detrás de otros dioses, dice la palabra que no hay más sacrificio para aquel que pisotea la sangre de Cristo. Ahora el Señor nos vuelve a llamar al arrepentimiento. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso, no estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz, yo el Señor he hablado. En todas las Escrituras el Señor, amado, claramente nos está hablando, nos está apelando a nuestro corazón, tocando a nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento y al reconocer. La vez pasada hablaba con una persona y le decía que es necesario confesarle al Señor con nombre y apellido nuestro pecado. No hacer esas oraciones tipo comodines, ¿no? O esas oraciones genéricas. Señor, tú ya sabes todo, Señor, perdóname, amén. No, eso no es arrepentimiento, sino el Señor te pone frente a frente, cara a cara con tu pecado. Como decía David, cada que hablo contigo, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. Dios le estaba diciendo a Israel, al pueblo cautivo del norte, que le traería de regreso a su tierra si se volvían a Él. Aquí vemos la gracia, aquí vemos la compasión de Dios, y en el versículo 13 continuó diciendo, hoy el gran problema es la falta de confesión del pecado. Encontramos en algunos movimientos que se consideran espirituales, falta de arrepentimiento. Hoy los creyentes casi no saben decir disculpas, ni mucho menos perdóname. Amados, ¿vos te considerás cristiano, cristiana? Revisemos nuestros corazones a la luz de la palabra. Jeremías, avanzando, ya vamos por el final, ¿no? Jeremías capítulo 4, versículo 6.
Dice, levanten una bandera de señales como una advertencia para Jerusalén. Huyan de inmediato, no se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Desde las guaridas un león acecha, un destructor de naciones ha salido de su guarida y se dirige hacia ustedes. Arrasará su tierra, sus ciudades quedarán en ruina y ya nadie vivirá en ellas. Así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. El pueblo de Judá había visto que las 10 tribus del norte, o sea, Israel, había sido llevada al cautiverio. Entonces Jeremías les estaba pidiendo que consideraran ese trágico hecho como una advertencia de Dios. Dios estaba permitiendo el surgimiento de una nueva potencia en el norte, y esa potencia descendería y finalmente destruiría al pueblo de Judá. El hombre natural, el hombre normal, digamos, no puede producir ninguna justicia. Por tal motivo, el profeta llamó al pueblo para que aplicaran la circuncisión a sus corazones. Porque aquí vemos que la gente se negó a volverse a Dios. Cuando una nación, una iglesia o un individuo rechazan a Dios, entonces Dios también los rechaza. Dios no es un mendigo que si vos lo rechazaste va a decir, no, pero por favor, recibime, probá conmigo. Algunos dicen, prueben con Jesús, como si fuesen que estamos hablando, no sé, de un jugo o de un aceite, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús vino y se ofreció a sí mismo como Rey de Israel. Cuando los israelitas le rechazaron, Él a su vez los rechazó. Entonces les dijo, vuestra casa os quedará desierta. Si esta lectura no te hace sentir temor, nada lo hará. No vale la excusa de presentar a Jesús solo como un ser de carácter apacible, tierno, tolerante. Sí, Jesús, no hay problema con Jesús. Los judíos le rechazaron como su rey, entonces Él los rechazó a ellos. Vos sos libre para rechazar a Dios. En el ejercicio de tu libre voluntad, pero recordá, si rechazás a Dios, Dios te rechazará en un futuro. Él es misericordioso, Él es compasivo, bueno y paciente, te da amplias oportunidades para que te vuelvas a Él. En esto podemos ver una lección, y esto le sucede a un pueblo privilegiado, escuchá, que rechaza a Dios. Un pueblo privilegiado que Dios le ha dado todo, pero sigue rechazando a Dios en su corazón. Sea Israel o la iglesia, Dios finalmente los rechazará a ellos y los demás será triste las consecuencias. Podemos decir, amados, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Señor, quiero ser parte de ese remanente fiel de este tiempo. Vamos a leer Jeremías 35, ya avanzando ahí en los capítulos, versículo 18, algo interesante que sucede allí. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. 19. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Aquí vemos que en base a un mandato que esa familia había recibido hace muchos años atrás, los recabitas se negaron a beber el vino que Jeremías le ofreció. Y ahora veamos el mensaje divino, Jeremías 53:12. Entonces el Dios de Israel me dijo, Jeremías, ve y diles a toda la gente de Judá y de Jerusalén que se fijen en el ejemplo de los recabitas. Eso es lo que yo quiero, que obedezcan sin falta mis mandamientos. Versículo 14 de Jeremías 35. Jonadab,
les ordenó que no bebieran vino y hasta el día de hoy siguen obedeciendo esa orden. Ustedes, en cambio, no me hacen caso, aun cuando una y otra vez les he pedido que me obedezcan. Versículo 15. Siempre les he mandado a mis profetas para decirles que dejen de hacer lo malo y no adoren a otros dioses. Les he pedido que me obedezcan para que puedan vivir en la tierra que les prometí a ustedes y a sus antepasados. Sin embargo, ustedes insisten en desobedecerme. Y Dios resaltó este marcado contraste, amado, amada, entre los recabitas que finalmente obedecieron los mandamientos de sus padres y los miembros de la tribu de Judá, que fue esa parte del pueblo que Dios la trata como traicionera, que no escucharon los mandamientos de su amante Padre Celestial. Y en el resto de este capítulo Dios continuó pronunciando juicios. Ustedes lo pueden leer. Jeremías es impresionante, amados. Si querés asustarte, lee Jeremías, vas a ver los juicios de Dios que están profetizados sobre el pueblo. Ahora el mensaje se titula Lo que queda del remanente, o lo que ha quedado del remanente. Termino ya con esto. Aparece en muchos textos de la palabra de Dios la palabra remanente, refiriéndose a los pocos que permanecieron en obediencia a Dios. El remanente significa los pocos que quedaron fiel a Dios. Remanente viene del vocablo hebreo sherit, que significa restante de algo. Es como cuando vos vas a comprar, no sé, papas o mandiocas, qué sé yo. Viste que te ponen la mandioca en la balanza y quedaron ahí unas cascaritas de la mandioca. Y el verdulero te dice, señora, ¿le pongo ahí las cascaritas? Y vos decís, no, ¿para qué quiero eso? Bueno, eso que quedó ahí en la balanza es el remanente, el desecho, la porción residual, lo sobreviviente, lo que escapó, lo que quedó, lo sobrante. Así Dios llama a los que hoy quedaron en pie delante del Señor, a los que hoy siguen fiel al Señor, el remanente. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 12, anótalo porque se te va a ser difícil encontrarlo. Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Quedará solo los sencillos, los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Amado, amada, yo creo que más de uno de los que están allí escuchando, a los hermanos en Face, los que están escuchando aquí en la sala, más de uno nos hemos preocupado ante la situación que estamos viviendo, porque conlleva una crisis económica. Se cierra todo, las empresas recortan personal o de plano bajan sus persianas, te despiden, te dan un dinero o te rebajan el sueldo a un 50 o un 30%. Mientras tanto vos tenés que seguir pagando los servicios, pagando esto, la escuela, los libros, lo otro. Y son momentos difíciles. Y de repente te enteraste que la vecina con la cual vos estuviste conversando ayer dio COVID positivo y está internada. Todo eso, amados, nos genera una preocupación permanente. Estamos así, ¿no? Estamos como nunca antes. Estamos en un cuidado y en una atención permanente. No, que no me saludes, que no me abraces, que no tomes del mate de la bombilla que estoy tomando yo. Y está bien, así debe ser. Pero esa situación de necesidad permanente nos hace volvernos más a Dios. Cuando todo es fiesta y jolgorio y alegría y todo libertad, hasta mucha gente, y yo sé de muchos hermanos, que no congregaban en los días de reuniones porque se iban o a jugar a la pelota o se iban todos los sábados tienen cumpleaños. Vieron que nosotros tenemos culto los sábados por una cuestión logística, ya los que están con nosotros saben por qué. Los domingos también tenemos, pero no vienen ni sábado ni domingo.
Dicen, pastor, haga reunión los domingos. Tampoco vienen los domingos. Porque justo el domingo es el cumpleaños número 99 de la abuelita Teresa. Y hoy, que ya no hay reunión, están desesperados por reunirse. Darían cualquier cosa por reunirse. Cuando nos falta, valoramos. Cuando la verdadera religión tiene la propensión a extinguirse entre los que se creen ricos, encuentra un hogar entre los pobres, ricos en la fe, pobres en lo que es economía, pero ricos en la fe. El Señor tiene incluso ahora un remanente fiel. ¿Serás parte de ese remanente? Pregúntate, ¿seré parte de ese remanente, Señor? Que yo pueda mostrar fruto. El fruto de Gálatas capítulo 5. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todo ese es el verdadero fruto del que realmente sos de Dios. Tal vez es debido a que los hombres son afligidos y pobres que aprenden a confiar en el nombre del Señor. El que no tiene dinero ha de probar lo que puede hacer con la confianza. Este comentario lo escribió Spurgeon. Cuando no tenemos dinero, vamos a nuestras rodillas. Cuando tenemos una situación extrema, que alguien se nos enfermó o que pasó algo, hoy por hoy hay que cuidarse mucho, 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 amados. No podés internarte porque te quebraste un pie. Ojo con eso que le gusta jugar a la pelota. Si te quebrás, tenés mucho cuidado. Capaz que entras por un esguince y terminás contagiado. Seamos prudentes. Aquel cuyo nombre no es bueno para nada en su propia estimación, actuaría sabiamente si se apoyara en otro nombre que es sobre todo nombre. Es el mejor de los nombres, es el nombre de Jesús, el Dios, que siempre tendrá un pueblo que confía en Él. Y este será un pueblo, escuchá, pobre y afligido. Permanentemente. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, y vosotros también venceréis. Aunque el mundo te considere poca cosa, tu permanencia en medio de una nación que está en corrupción, tu permanencia aquí es que sos un canal indecible de bendición para los que te rodean, para este pueblo, esta ciudad, esta nación. Aquí tenemos la sal. Vos sos la sal de la tierra que preserva, que mantiene bajo control que se desate la corrupción que existe en el mundo a través de la concupiscencia. Cada uno hace lo que se le da la gana. Nuevamente surge la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Soy yo parte de ese remanente? ¿Estoy afligido por el pecado dentro de mí y por el pecado que me rodea? ¿Soy pobre en espíritu? ¿Pobre espiritualmente en mi propio juicio? ¿Confío en el Señor? Esto es lo principal. Jesús revela el nombre, el carácter y la persona de Dios. ¿Estoy confiando en Jesús? Si es así, entonces estamos en este mundo con un propósito. Señor, ayúdame a cumplirlo. Podés decir conmigo, Señor, ayúdame a cumplirlo. Cuando yo era niño, ya pasaron varios años, ¿no? Cantábamos en la iglesia una canción y casi siempre se me ocurría cantarla en vigilia. A las 3, 4 de la mañana los hermanos se dormían mientras yo cantaba mi lamento ahí. Como Jeremías que oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar, cantaba. Y la imagen que nos quedaba de ese profeta, pobre profeta, el profeta llorón. Era de un hombre débil, un hombre triste, siempre lloroso, con su nariz colorada de llorar. Pero al entender hoy un poco a través de la palabra, nos damos cuenta que ser un profeta de Dios, ser un profeta verdadero, un predicador, como lo fue Jeremías, no es algo sencillo. Él fue enviado a confrontar a un pueblo rebelde, duro, pero también el mensaje era duro. El motivo de las lágrimas de Jeremías era al ver tanta dureza de los corazones a causa de su maldad y su apostasía.
Ahí en el capítulo 35 pudimos ver cómo Dios consuela el corazón atribulado de este varón, colocándole al frente a esta gente, los recabitas, un remanente fiel que se había guardado obedeciendo el mandato de Dios. Entonces, amado, amada, para finalizar, el remanente de Dios es durante la mayor parte de los tiempos un pueblo escondido, un pueblo dispersado, menospreciado, perseguido. Los que forman parte de él a menudo se sienten solos y piensan: yo solo he quedado, ya no hay nadie más que siga al Señor. Y sin embargo el Señor te va a decir: yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Y este remanente, entonces, no es ni una iglesia así con un nombre, ni una organización, sino que es una iglesia que está dispersada en toda la faz de la tierra, de los que pertenecen al remanente fiel, que ellos saben que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Todavía hay algunos por allí que no conocemos. Eso es fabuloso, ¿eh? Es tremendo, porque hay gente que no conocemos que son todavía remanente fiel, que sin encontrar por ahí una iglesia, porque están muchas corrompidas, ellos aman al Señor, caminando por un desierto preguntando si habrá otros como Él que sean fieles como el remanente fiel. El remanente son el rebaño del cual Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amados, otra prueba de que uno es realmente de Dios es cuando Dios habla, yo escucho y obedezco. Es el Señor mismo quien las pastorea, que las guía, conocen la voz y desconocen la voz del extraño. Juan 10:5 dice: al extraño las ovejas no le obedecen. Y el Señor te dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, e inclina tu cabeza en señal de gratitud y reverencia al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu palabra, Señor, es una prueba fehaciente de amor, paciencia, el hablarnos, Señor, hablarnos al corazón. Los mensajes, Señor, siempre nos apuntan a revisarnos, nos apunta a arrepentirnos, nos apunta a mejorar, porque Dios es 3 veces santo. Amados, nos resta camino para trabajar en nuestra santificación. O sea, por eso no te aburras de escuchar mensajes de exhortación, no te ofendas por escuchar un mensaje de confrontación, todo lo contrario, decirle: Señor, gracias, quiero seguir creciendo, quiero seguir, Señor amado, estando en la rueda del alfarero para que tú me vayas formando conforme a tu voluntad. Bendigo, Señor, a mis hermanos que estuvieron escuchando atentamente, que apartaron este tiempo para, Señor, hacer el culto racional, este tiempo de alabanza, de oración, de adoración y de oír tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, guárdales, Señor, en tu mano. Si alguno esté pasando alguna situación de enfermedad, algún familiar, alguna cuestión, Señor amado, de falta, de carencia o de dinero, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Haz milagros. Glorifícate, Señor, en tu pueblo que ha decidido serte fiel, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús.